Profesor Torres, buenas noches. Hola, buenas noches. Qué gusto tenerlo acá. Muchas gracias. Dígame, ¿la crisis griega es una metáfora de la crisis de la Unión Europea? Una metáfora. A ver, porque uno Esta dice... es una pregunta original, la estamos preparando. Sí, porque unos dicen, a ver, no es la crisis de un país que no puede... En realidad, la igualdad entre desiguales es una imposibilidad. Esto fue fue un ideal político que pareciera que no se va a poder cumplir. No estoy tan seguro que no se pueda cumplir, pero hay cosas ciertas en lo que tú dices, ¿no es cierto? Que está ligado básicamente al proceso de la ampliación de la Unión Europea, ¿no? Acá hay un detalle que tomar en cuenta, porque en realidad todo el mundo occidental ha sido socio de este empuje hacia el crecimiento y la apertura de la Unión Europea, que es la crisis del mundo socialista, la crisis de la Unión Soviética. Cuando se produce el 89, ya venía de antes, pero el 89 con la caída del muro de Berlín, el 91 con la desaparición de la Unión Soviética, el objetivo occidental era ocupar los espacios que dejaba la Unión Soviética, Europa del centro y Europa del este. Y entonces hubo un denodado apoyo político y económico y un estímulo para que la Unión Europea ocupara ese espacio. Y tú te recordarás en ese momento de que había estímulos en el campo político, en el campo de la seguridad, la desaparición, la extensión de la OTAN, ¿no es cierto?, y la desaparición del Pacto de Varsovia, el proceso muy fuerte de democratización de esos países y el afán de esos países de ser parte de ese mundo europeo, que lo conocían, estaban al lado, y de asumir los desafíos que implicaba la integración, una integración que estructural y económicamente era muy eficiente. Pero ciertamente hay que decirlo que se aceleraron los pasos. Y no por un aceleramiento propio, la Unión Europea, todo el proceso europeo ha tenido un crecimiento sostenido, institucional de primera, pero indudablemente una cosa es manejar un proceso de integración de 6, 9, 15 y otra cosa pasarse a casi 30 países, ¿no? Y ahí aparecen eso que tú señalas, lo que señalas tú de que se han acentuado la integración con países que no tenían un grado de desarrollo homogéneo como que lo tenían los países originarios, que fueron creciendo poco a poco, ¿no es cierto? Entonces, de repente su crecimiento fue sólido, Pero dijimos, Polonia tiene que ser miembro. Me parece bien, pero la economía de Polonia tenía varias dificultades. O sea, y así encontramos varios países. Ahora se incorporaron países con asimetrías profundas. A ver, no es lo mismo un motor como puede ser Alemania, Francia, que Grecia. No, claro, la productividad, las políticas fiscales, monetarias. Y no solamente, y la administración, porque el proceso de integración es un proceso que exige una muy sólida organización. Y en eso, un país como Grecia. Además, en ese afán, hay que recordar algo de que cuando, por ejemplo, había que cumplir los objetivos de Maastricht en el proceso de integración europea hacia la Unión Europea, y bueno, y que tenían magnitudes estrictas para cumplir cada uno de los estados, descubrimos de que, bueno, el afán y la presión, incluso los estados mismos, de que hay que integrarlo, etcétera, hizo de que había que mirar un poco al costado y empezamos no a controlar rigurosamente las cifras, sino a hacer como hacemos, como tú hablabas hace un rato, dibujar cifras para decir, no, Italia está en condiciones de ser miembro de la Unión Monetaria, Grecia. Claro. Y lo y de de Grecia, golpe nos encontramos que el déficit fiscal es enorme. En realidad se dice que cuando uno comienza a analizar el número más pequeño después de esto, de pedirle el ajuste, que el problema de Grecia es mayor de lo que uno creía. No, el problema de Grecia, bueno, tú has dicho, un pequeño país y no es el único caso, porque en realidad decimos de Grecia, y Grecia, digamos, tiene una historia muy negativa, porque de la cual también la Unión Europea y los países más grandes como Francia y Alemania son también corresponsables.
de China es evidente que la Argentina tiene que tener a China como un socio estratégico. O sea, es bueno que la presidenta diga que va a ir a China, pero por es bueno supuesto, tener buenas relaciones con China. La Argentina, como debe tener una política en ese sentido, lamentablemente el gobierno ha tenido idas y vueltas, ¿no es cierto? Pero la Argentina tiene que tener un proceso, y tiene las condiciones para eso, tener un proceso asociativo, digamos, con todos los países de mayor desarrollo del mundo. Tiene que hacerlo, pero no es una política, no en el marco político, el marco económico, o sea, tiene que tener una política económica asociativa. En ese sentido hay que decirlo, ¿no? Y no es comparable con la Argentina, ¿no es cierto? Chile es un buen ejemplo dentro de América. Chile es un buen ejemplo de que con procesos asociativos puede mejorar la inserción y la capacidad económica del país. Argentina tiene mucho más recursos y posibilidad que la que tiene Chile. Última pregunta, ¿qué va a cambiar en la América Latina con la constitución de la UNASUR y Kirchner como presidente? No, muy poco, muy poco. UNASUR, vos sabés que es una experiencia muy singular. Tenemos secretario general, tenemos reuniones, pero todavía la UNASUR no está plenamente constituida. Hay países que todavía, incluida la Argentina, todavía no han ratificado, no han aprobado ni ratificado el tratado. Es una experiencia política, en realidad, muy brevemente. UNASUR nace de la inquietud, la comunidad de naciones de América del Sur, que le impulsa el presidente Lula. Y la idea de Lula no es, yo creo que es razonable decir, América del Sur en realidad es el marco geográfico para la actuación de nuestro país. América Central está absolutamente digamos, separada la región, y el grueso de los países tienen mecanismos asociativos con los Estados Unidos. Entonces hay que hacer un esfuerzo en América del Sur. Y han hecho un esfuerzo de tipo político. Es una asociación de cooperación en el campo político, pero nada tiene que ver en el campo de la integración. Claro. No entra a competir con Mercosur ni con ningún otro proyecto. Pero sí es un foro de debate local, regional, digamos, muy importante, para que se desarrolle, la región desarrolle políticas que en realidad ya las empezó con el Grupo de Río, y esto es una continuación en el marco de América del Sur. Políticas propias, debatidas por sudamericanos y sin el tutelaje de los Estados Unidos. Pero eso también exige mucho trabajo. Por supuesto. Profesor Torres, muchas gracias.